Que no, incluso yo nunca pedí, yo siempre pedía directamente como el cardiólogo. Porque ahí es como más complejo, porque por ejemplo, cuando viene ahí, puedes poner exámenes para, pero la ecocardio no la hace cualquiera, no la hace todos los que se dedican, por ejemplo, a imágenes, lo hacen personas muy puntuales. Entonces, como el caso de que un soplo, ustedes derivan. Claro, sí. Sí, y dependiendo, por ejemplo, me ha tocado el cachorro con soplo, entonces, lo primero que hago, obviamente, el cachorro, lo derivo. Nunca me han llegado descompensados, pero al descompensar también es complejo porque puedes como complicar más la situación, la verdad, si no sabes qué es lo que está llegando. Pero si en cuanto a hipertensión, sí, yo ahí obviamente le dejo antihipertensivo. Ya, entiendo. Porque igual los fármacos que nos pasan igual son súper específicos como Sí, del área. Entonces, es que por eso, todo eso. o sea, se puede, sí, hay gente que lo hace, pero yo la verdad que no, porque siento que no es un examen que cualquiera hace. Ese es el tema. Y el electrocardio tampoco te entrega mucha información, o sea, la idea siempre es como en conjunto ambos exámenes. No sé qué. ¿Por qué tampoco? Pero tú has sido viernes. Ya voy a cantar. Es que hoy día, profe, la verdad es que fue el único día de la semana que no tuvimos nada. Ah, entonces puede se dieron, ser. sí. No, está bien, sí. Decisión de cada uno, la verdad no me complico por la asistencia. Por las notas sí. Sí, no sé qué pasó en la prueba. ¿Qué piensan que sucedió? Estaba difícil. Estaba difícil, ya. Y que era muy específica. Ya. Pero ¿y los casos clínicos qué pasó? Muy específica. No, los casos clínicos no estaban específicos. A mí más que las alternativas, la verdad es que me da lo mismo, porque yo soy de la idea de que las notas no los identifica a ustedes como futuros profesionales. Pero sí me preocupan mucho los casos clínicos, porque son cosas que a ustedes les van a llegar, son cosas que tienen que saber resolver. No hemos tenido Es que, no, sí, yo se las voy a traer, pero la verdad que muy pocos supieron abordar los casos clínicos, entonces eso me preocupa más. La alternativa ya, nada lo mismo, porque hay cosas quizás de memoria, de comprender ciertas cosas, pero los casos clínicos que de preocupar, porque incluso en el de esofagitis algunos lograron. Y ese ya, quizás el otro es algo muy puntual, pero estaba la diapo, estaba todo, estaba muy... Incluso yo sentí que todo estaba muy dirigidos. Así como que no les puse cosas que quizás para que se confundieran, estaba muy puntuales todo. Entonces ahí dije, ¿qué está pasando? Porque al final una cosa es aprenderse las cosas de memoria y la otra cosa es aplicar lo que ustedes están aprendiendo. No sé si... Lo que había pensado es como quizás, bueno, dejar como de forma opcional a veces después de clase, hacerles como un quiz cortito, así no sé, 3 preguntas para tener, no sé, si las tienen las 3 buenas, 3 décimas. Así, eso es porque de verdad estuvieron muy malas las notas, demasiado malas. Ya incluso yo tuve que hacer mucha magia para que llegaran a esas notas que cada uno tiene en su plataforma. Ya habían muchos unos. Entonces había muchos rojos, había yo creo que 70%, 80% rojos. Entonces ahí dije, algo está sucediendo. Y estaba todo en la diapo igual, pues no había había cosas muy puntuales, y como no sé, lo de la doxiciclina que yo lo dije no estaba en la diapo, lo de la clínica también no estaba en la diapo, pero lo del maullido me acuerdo que también lo comenté, pero nada más lo otro estaba en la diapo. No sé. Sé que es mucha materia, pero ahí quizás... Pero igual hubieron buenas notas, entonces ya digo, ya tampoco quizás es mi responsabilidad 100%, porque si no, no hubiesen habido buenas notas. Entonces no, ahí me cuestioné mucho qué estaba sucediendo. A mí no, eso les fue muy bien, pero sí tuve que hacer mucha magia para que llegaran a esas notas. No voy a decir cuánta magia hice, pero fue demasiado. No fue la suficiente. No, créame que no se podía más. Incluso hice más de la que me habían dicho que era lo máximo que podía hacer. Hice mucho más. Y en los controles hice exactamente lo mismo. Bueno, en los controles ya sé que fue mucho. Pero, por ejemplo, la prueba era alternativa y 2 desarrollos. Y de desarrollo intenté sacarles por cualquier parte puntos. Y intenté, así como ya, si me ponía antiinflamatorio, igual ponerle como algo de puntaje. Obviamente, aunque la idea era que eso sea más específico. Bueno, ya, entonces vamos a comenzar. Pues ahí quizás, no sé si la idea que tenía era como que alguien fuera un delegado del curso para evaluar eso de los quizzes. Es como opcional, que lo hace y que no lo hace, netamente eso, y que sea como de la clase anterior. ¿Ya? Y hacer como un quiz corto, que dure 10 minutos de alternativas, 3 preguntas, y si por ejemplo la tiene las 3 buenas, 3 puntos, o sea 3 décimas. Si le tiene una buena, una décima, una cosa así.
Siento que igual les puede servir como para que no lleguemos como al final, que pasen más cosas complejas. Porque no es la idea que no sé, porque la mitad no lo prueba. ¿Ya? Entonces, no sé si falta estudiar, no sé la verdad. ¿Qué me iba a decir? El control va a ser el 12. ¿Es el 11? ¿El 11? El 11. Sí. Sí, la prueba se cambia. Se cambia la siguiente semana. Y no puede ser. No, no porque yo me lo cambio. El 18 es una Sí, clase. la compañera me avisó incluso y no tenía ni idea. Si no hay clase el 18 y la siguiente clase es la prueba. Pero igual va a entrar lo mismo porque al final el 18 no tiene clase. Entonces vamos a... Pues intenten como que alguien... La ¿Cómo? semana siguiente al 18 es la 25. esa. Sí, el 25 va a ser la El prueba. 24 sí que tengo. Yo tengo clase 4. No sé, no me acuerdo. Pero ahí no me cumple, yo no sabía. Y modificarla más no, porque ya está súper como acotada en la semana y cada vez queda menos. Y queda mucha materia todavía que hacer. ¿Ya? Entonces intenten si alguien puede ser como que le pregunte a todos lo que les decía del que queda entre nosotros obviamente, ya, pero es que le pregunten y insisto, va a ser opcional. Que no lo quiera dar, que no le importe, también, no va a cambiar en nada, ya. Pero es que las notas estuvieron muy malas, en el control igual, entonces estoy preocupada, ya, porque no quiero que pase quizás que al final, no sé, por el 50% le vaya mal. Entonces había pensado en hacer un quiz al final de la clase, así como ya, 10 minutos antes, un quiz corto de 3 preguntas y de alternativas. Entonces, sí, no, de la clase anterior. Sí, porque así también les incentivo como ir estudiando clase a clase, que algo les puede servir, como para ir buscando otras metodologías y que cada puntaje sea una décima para alguna evaluación. O sea, para la siguiente evaluación. Como eso. Pero tampoco puedo mucho porque ya si fueran, no sé, 7 preguntas es demasiado. Entonces yo digo que 3 es algo que les puede igual ayudar, que al final todo, al final de semestre son. Ya, porque no estuvieron buenas las notas, estuvieron bastante malas. Tuve que hacer mucha magia. No lo diré cuál, pero más de la que se debe, por reglamento. O sea, que eso da lo mismo. Quédese con esa nota, pero la idea es que quizás no sé qué está fallando, no sé si falta estudio, no sé. Claro, yo entiendo que es mucha materia, ya, pero las medicinas son así, pues no le van a colocar 2 enfermedades en una prueba, es imposible, ya, porque tienen que aprender muchas cosas para que después en clínica ustedes sepan abordar los casos que les van a llegar a la clínica. Porque si les pasamos 3, 4 enfermedades en todo el semestre, les va a ir mal después en clínica, porque al final eso es lo que queremos, que estén como preparados para ese momento. Ya, así que, no sé, para ahí decidan ustedes, pregúntenle como en general, ya, si están todos de acuerdo, porque tampoco voy a empezar a hacer quiz y nadie lo va a tomar. ¿Para qué voy a gastar tiempo si igual no tengo mucho? Así que es como para ayudarlos a ustedes más que nada. Ya, así que no sé quién quiere quedar como a cargo y que después me mande un correo. No sé quién esté en contacto. ¿Ya? Ya, la idea es que esté más del 50% como de acuerdo. Y va a quedar a criterio de cada uno si lo quiere tomar o no. ¿Ya? Pero los quiz serían como en clase. Claro, sí, es en la tarde. O sea, como terminamos la clase 10 minutos antes, quienes lo quieran tomar, se quedan y los otros se van. ¿Ya? Sí, no va a influir nada como a quien no lo tome. Queda a criterio de cada uno. ¿Ya? Y lo voy a hacer como de alternativa, porque obviamente lo que quiero es que sea rápido. Como puedo hacer algo también muy... Pero la idea es como quizás aplicar también lo que están aprendiendo. Ya, no sé, un caso clínico y que tenga 3 preguntas, por ejemplo, una cosa así, para que también se vayan como adaptando a los casos clínicos, porque a mí eso me preocupa, ya que no supieron resolver los casos clínicos. Y eso en clínica son ustedes los que hacen todo eso. Las pruebas son orales al 100%, entonces si ahora no los como encaminamos en eso, después en clínica va a ser más complejo. Entonces, sí, pues ustedes atienden a los pacientes. Sí, pues en clínica. El otro semestre. Sí, pues el otro semestre. Ustedes le llega a un paciente con X sintomatología y ustedes tienen que atender al paciente, tienen que dar la receta, tienen que dar el tratamiento, todo. Los derivados. Deriva. Los derivados. La doctora Lita. Ya, entonces ahí intenten como que la próxima semana, como hasta el lunes, no, martes, sí, hasta el martes me pueden avisar si aceptan o no mi propuesta. ¿Ya? Pero
porque si no, ¿para qué voy a estar haciendo cosas? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Hoy día toca enfermedades endocrinas. Es larga la clase, pero vamos a intentar como... Bueno, yo siempre intento como ser muy clínica para mis cosas, quizás no tanto fisiopatología y eso, porque sé que la fisiopatología, claro, les va a ayudar para entender las enfermedades, pero clínicamente yo quiero que ustedes sepan cómo decir, ya, llega este paciente, le tengo que hacer este y este examen, ya, porque hoy en día igual tenemos como muy arreglado el tema de los especialistas, ya, por ejemplo, si a nosotros se nos escapa de las manos, por ejemplo, como conversábamos con la compañera, no sé, pues en temas cardiológicos yo no me involucro mucho porque no hay muchos exámenes que yo pueda hacer como por mi cuenta. En comparación a endocrino no puede saber qué exámenes solicitar para llegar a un diagnóstico y los podemos tratar, ¿ya? Pero en otras áreas es un poco más compleja. Por ejemplo, no sé, para algo neurológico sin una resonancia no tenemos como qué más seguir muchas veces, pues más que tratar como sintomatología, ¿ya? Entonces en esta área yo siento que uno sí la puede manejar sin ser como especialista, porque al final si uno estudia mucho, si uno lee, si lee los papers, por ejemplo, yo les subo los papers para que los tengan, si no a nadie los quiere leer no importa, ya, pero les sirve para sus tesis a futuro, entonces ahí los dejo, porque siempre subo como muchos, ¿ya? Y ya les subí varios como de esta clase, ¿ya? Entonces, en relación a las enfermedades endocrinas, vamos a empezar primero hablando de las enfermedades asociadas a las alteraciones de la tiroides, ¿ya? Entonces, lo más importante primero es saber dónde está la glándula de la tiroides, porque a nivel del examen clínico sí nos sirve saber eso, ¿ya? Porque nosotros podemos palpar la zona y evaluar si hay un aumento de volumen en el área, ¿ya? Entonces lo ideal siempre es en la zona del cuello, ¿ya? Revisar si por ejemplo las glándulas de la tiroides están aumentadas de tamaño. Creo que en humanos es exactamente incluso lo mismo, ¿ya? Debemos saber que tiene dos lóbulos, ya que están en cada lado y que tienden a ser fusiformes, tienden a ser como alargaditos, ¿ya? Entonces eso también es importante, ¿por qué? Porque si uno los revisa y están como más redondos, lo más probable es que ya haya una condición que esté generando esa alteración, sí, fusiformes, ¿ya? El tema de cuánto miden las glándulas, la verdad es que encontré en la literatura igual diferentes, como que algunos decían que medían 1 centímetro y otros decían que medían hasta 2, entonces ahí quizás queda como dependiendo de la especie quizás, pero los gatos en otro estudio vi que era como hasta 2, ¿ya? Entonces, es más que nada yo creo que es la forma y en general no se debería palpar, ¿ya? Por eso nosotros le hacemos como, bueno, aparte del reflejo fotoxígeno que lo hacemos en el área, tenemos que ir palpando el área para evaluar si hay un aumento de volumen, ¿ya? Y generalmente no se debería palpar, no lo debería. Después les voy a mostrar un video de cómo se observa cuando sí hay como un aumento de volumen en el área, ¿ya? Recordar que las tiroides, o sea, las hormonas de la tiroides, tanto T4, T3, que son como las hormonas activas en circulación, nos ayudan al metabolismo basal de todo tipo de pacientes, sea la especie que sea, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nos va a ayudar también a entender los signos clínicos que un paciente podría llegar a presentar. Por ejemplo, en los humanos, los pacientes que tienen hipotiroidismo son pacientes como que tienen una condición corporal más alta, que son como más lentos, en comparación a una persona que tiene hipertiroidismo, que es más delgada, y entonces nos ayuda a ir como direccionando a qué signos clínicos el paciente podría llegar a tener. Y les ayuda también como para las pruebas, ¿ya? Así que para entonces aumenta el metabolismo basal. Pero eso en los humanos aumenta el volumen lipo, ¿en animales también pasaría lo mismo? ¿Cómo? ¿En animales también? ¿En la condición corporal? Sí. Sí, acá incluso les voy a mostrar, pero en los gatos es más común el hipotiroidismo congénito, que ellos nazcan. Bueno, yo en varias clases ya le he hablado del hipotiroidismo, pero claro, son más gorditos también. ¿Ayudan al metabolismo o aumentan el metabolismo? Es que depende. Si están bajas, te va a bajar el metabolismo. Y si están altas, sí, como que regulan al final el metabolismo basal, ¿ya? Y aparte de eso, como que están relacionados también con los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, entonces son como importantes para varias cositas, ¿ya? Y aparte, obviamente, tenemos la T4 y la T3, que son las hormonas como activas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, entre una de las patologías más frecuentes de esta condición está el hipertiroidismo. Entonces, ¿qué significa hiper? Claro, entonces ahí también son cosas para que ustedes quizás en una prueba, en un caso clínico, se vayan como ya, es hiper, entonces está aumentado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar cómo está la tiroides, por ejemplo.
¿ya? Entonces, son como términos que ustedes se supone que ya los van manejando igual, entonces le pueden ir como, para no aprenderse tanto algo de memoria, ¿ya? El hipertiroidismo, entonces, ¿qué es? Es el exceso de estas hormonas a nivel circulatorio, tanto T4 y T3, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué nos ayuda? Para saber qué exámenes nosotros vamos a solicitar después si entendemos qué es lo de la patología, ¿ya? Y la verdad que hace muchos años, desde que se describió por primera vez la patología, ha ido en aumento, ¿ya? Pero se describe que quizás siempre estuvo en aumento, netamente que ahora hay más pruebas diagnósticas para llegar a la condición, y lo otro es que los tutores de gatos son como más quisquillosos, como que están más pendientes del paciente, se dan cuenta más de los cambios, la gente accede mucho más a consultas veterinarias, hacen más exámenes preventivos, no esperan como que el gato tenga 15 años para tomarle un hemograma, un perfil, no sé, básico, una T4 total. ¿Se acuerdan la primera clase cuando les mostré como un cuadrito de los exámenes que era más común de hacer dependiendo de la etapa de vida? ¿Y se acuerdan que más de 7 años sí o sí había que pedir T4 total? Aunque el paciente no presentara signología clínica. ¿Es por qué? Porque la prevalencia de la patología en pacientes de esa edad es más frecuente, ¿ya? Entonces siempre en el panel básico de un gato ya de edad avanzada debe ir sí o sí la T4 total. Ya nunca la deben dejar de lado, independiente que el paciente no tenga signología. Creo que en este caso se pide solo T4. T4 total, sí. Solo, ahí después les voy a explicar cuáles se piden. Ya, pero sí, es la T4 total. Ya, porque acá en Chile nosotros no tenemos la T4 libre, no tenemos el método, que es la diálisis por equilibrio. Ya, esa es la adecuada, la que te va a dar como un diagnóstico definitivo, pero tenemos solo la otra. Tampoco es como la metodología adecuada, pero sí se acerca más a la realidad de los niveles hormonales. ¿Se pide TSH igual? Depende. Generalmente al inicio no, solo se pide T4, porque la TSH no existe de gatos, solo hay canina. Ya no existe en ninguna parte incluso de gatos. Entonces ahí como que puede que no, claro, no salga alterado, ¿ya? Entonces la prevalencia, dependiendo como de los estudios, se describe que puede ir como de 1.5 hasta aproximadamente 21,4, y muchas veces describe que los factores de riesgo tienden a ser como similares en la mayoría de los estudios, ¿ya? Entonces debe haber quizás como un factor base que esté generando esta condición. La etiología hay dos que son mucho más frecuentes, que es la hiperplasia de la glándula y los adenomas, ¿ya? Estos pueden estar en una sola glándula de la tiroides o en dos. Por lo tanto, ustedes al palpar pueden notar, por ejemplo, que solo hay bocio en una área. Bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, estas patologías, la verdad, tienden a ser las más frecuentes, aproximadamente el 98% de los casos se genera a causa de estas dos condiciones, tanto los adenomas o las hiperplasias, o a veces pueden estar las dos en conjunto, ya ahí les voy a explicar con un dibujito. Y la hiperplasia se quiere decir que, por ejemplo, estaba de cierta característica el tejido y comenzó a aumentar estas células que están a nivel de la tiroides y se generan nódulos, ya en pequeños tamaños, los que después pueden irse aumentando de tamaño porque se van como uniendo, ¿ya? Y el carcinoma tiroideo, que creo que en humanos tiende a ser un poco más frecuente, en animales es muy poco frecuente, ¿ya? Así que siempre piensen en hiperplasia o adenomas, ¿ya? Y algunos estudios igual indican que los factores de riesgo o la predisposición a generar la patología puede estar asociada al consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, los alimentos en base a pescado, ¿ya? Netamente es por el yodo, ¿ya? En base a pescado, por ejemplo, algunos alimentos enlatados, ¿ya? Por lo mismo. Y lo otro, cuando vienen en ciertos como envases que tienen, el envase está hecho de ciertos materiales, ¿ya? Entonces también se describe que los gatos, como es más común que uno le dé pescado, como por los monitos animados incluso, que siempre salían que comían, entonces puede haber como una mayor predisposición a que se genere el cuadro, ¿ya? También puede ser, obviamente va a depender como, bueno, lo que les decía de los estudios, que casi todos tenían como los factores de riesgo similares, entonces lo más probable es que sí sea así. Obviamente es como súper difícil determinar eso, ¿ya? Pero se describen en la mayoría que puede ser asociado a eso, el consumo de alimentos enlatados, independiente que sean de pollo o de pescado, es netamente por los materiales que está hecho ese envase, ¿ya? Y a diferencia de muchas otras de las patologías que ya le había comentado, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Venía entrando con la fiesta.
No, quería ir a lavarme las manos, pero ya había entrado. Ah, pero sí. Ya estaba dentro, ya. Ya, y se describe que hay ciertas razas que son como menos predispuestas a llegar a presentar el hipertiroidismo. En comparación a las otras que eran como razas más predispuestas a presentarlo, las razas como de, o sea, razas puras son menos predispuestas. Incluso en muchos estudios es como el menos porcentaje de estas, ¿ya? Como el siamés, que ya está bien complicado por las otras enfermedades gastrointestinales, el pobre, ¿ya? El himalaya, el persa y el birmano. ¿Ya? Creo que de estos muchos, yo creo que el siamés es el más que nosotros tenemos acá en Chile. Esa es la ventaja que igual todavía no tenemos muchas razas, la verdad, de gatos acá, ¿ya? Que es algo positivo, la verdad, no tener tantas razas, ¿ya? Y acá es lo que yo les comentaba. Primero acá está la hormona de la tiroides normal, ¿ya? En el siguiente se comienza a generar una hiperplasia de los tirocitos, que son las células que están al interior de las glándulas. Si ven, es como lo más amarillito, empiezan a crecer, porque hiperplasia es algo que crece de tamaño, ¿ya? Y después se describe que esta hiperplasia comienzan como a unirse estos nódulos que se van generando, y se van generando obviamente un tamaño mayor, ¿ya? Siempre pensando en todos estos efectos adversos y esta como predisposición a estar en contacto con estos productos, ¿ya? Incluso en esta tabla sale como el mecanismo de acción de eso, netamente por si alguien lo quiere leer, no lo va a preguntar en una clase porque clínicamente igual no es algo importante para mí, ¿ya? Y se describe que aquellos pacientes que tengan adenomas en algún momento sí podrían, o sea, hiperplasias, o sea, sí, adenomas, ¿ya? Los adenomas tiroideos, en algún momento el paciente podría llegar a generar un carcinoma, ¿ya? Pero recuerden que son muy poquita la probabilidad, que es aproximadamente un 2%, ¿ya? Entonces, siempre es hiperplasia o adenoma. Estas dos primeras son las más frecuentes en los pacientes. Por eso es importante palpar la zona, ¿ya? Si uno no palpa la zona y el paciente tenía un adenoma o una hiperplasia, igual no vamos a saber cómo determinar quizás clínicamente qué exámenes le podríamos solicitar. Porque es más frecuente en pacientes de edad avanzada, pero yo he visto hipertiroideos a los 3 años, a los 2 años. Entonces, el examen clínico, nuevamente, como le he dicho en todas las clases, es fundamental. Si no lo hacen como muy minuciosos, nos vamos a saltar partes, ¿ya? Entonces, como ya les había dicho al inicio, la hormona de la tiroides desempeña un rol muy importante a nivel del organismo, ¿ya? Y genera incluso hasta la regulación de la producción de calor. Entonces eso también nos ayuda, ¿para qué? Para después entender algunos signos clínicos que el paciente tiene, ¿ya? Y lo más importante es el tema del metabolismo basal, ¿ya? Entonces si está alto, va a estar aumentado el metabolismo basal, ¿ya? Y obviamente al estar como generando, o sea, la función de la tiroides es tan esencial para el organismo en general, podemos tener signos clínicos en cualquiera de los sistemas. ¿Ya? Los signos clínicos se describe que en general es más común que puedan empezar a presentarlo en promedio entre los 12 a los 13 años, pero también se describe que la mayoría de los felinos diagnosticados tienen más de 6 años. Por eso es fundamental siempre pedir obviamente los exámenes complementarios que yo les comentaba dependiendo de la edad, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando trabajen tienen que incentivar a los tutores que hay que hacer exámenes preventivos, no solo cuando algo sucede, y mucha gente accede, y mucha gente incluso lo agradece después porque los pacientes les encontramos, por ejemplo, no sé, enfermedad renal crónica en estadio 2, ya no en estadio 3 ni 4 cuando ya no hay mucho que hacer, ¿ya? Entonces por eso siempre incentiven los exámenes preventivos. Y se puede presentar en cualquier raza, sexo y, como les decía, ciertas razas están menos predispuestas a generar, ¿ya? Pero nosotros acá podría ser más el siamés, ¿ya? La mayoría de los pacientes tiende a generar como signos clínicos los múltiples órganos por su función principalmente, ¿ya? Y estos signos clínicos pueden ser muy leves, como casi imperceptibles, hasta ya más severos, pero yo creo que siempre son más severos cuando ya la enfermedad ya está un poco así, ya lleva mucho tiempo o los niveles de la tiroides están muy altos, porque también depende, quizás no tanto como el tiempo, sino que más los niveles, ¿ya? En general cuando los pacientes son hipertiroideos están muy altos, ¿ya? Así como, no sé, pues, lo máximo es 3,5, están en 10, están en 7, ¿ya? Entonces es muy característico. Muchas veces quedamos como con ciertas dudas, pero lo ideal después es volver a repetir como los exámenes, ¿ya? La enfermedad, como les decía, como depende de los niveles y de las causas, muchas veces empieza de leve, obviamente, a hacerse más severa, ¿ya? Pero hoy en día yo encuentro que los tutores de gatos iguales, bueno, no todos, pero la gran mayoría que, no sé, por quienes tienen tendencia indoor, son más precavidos, como que están más pendientes de los pacientes. Y por ejemplo, con una alumna el semestre pasado hicimos una tesis y la mayoría de los pacientes, al menos acá de la región metropolitana, eran de tendencia indoor,
¿ya? Entonces los cuidaba mucho más, tenían mejores manejos, le hacían exámenes preventivos en comparación a aquellos gatos que eran outdoor. Entonces sí hay una relación entre gente que solo los tiene en el interior y los que sí tienen como esta tendencia mixta o netamente outdoor. Ahí no le hacían exámenes, no le ponían vacunas, incluso esos pacientes necesitan más vacunas que un paciente indoor, ¿ya? Entonces ahí quizás tenemos que empezar a enfocarnos quizás también en esa población, en tema de como de gatitos, porque los gatos hoy en día duran más años que en el pasado, ¿ya? Lo otro importante es que los tutores pueden comenzar a pensar que el gato está mejor. Por ejemplo, un gato de 12 años sabemos que no va a tener la misma actividad que un gato de 3 años. ¿Ya? Son pacientes más lentos, tienen comorbilidades que les cuesta caminar muchas veces, que por ejemplo, no sé, pues tienen que comer alimentos especiales. Entonces el tutor, cuando esta enfermedad empieza a manifestarse, él piensa que es algo positivo. Entonces empieza a decir, hoy mi gato de estar muy, no sé, muy flojito, está corriendo de un lado para otro en la casa, en la noche maulla mucho. Entonces ellos lo encuentran como algo positivo. Mi gato está como rejuveneciendo, dice. ¿Por qué? Porque la mayoría de los signos clínicos, recuerden, el metabolismo está alto. Entonces los gatos de verdad que empiezan a maullar por todo, a vocalizar cada vez, tú le das comida, comen, después empiezan, no sé, salen de la casa, entran de nuevo. Entonces hay como un cambio de conducta, pero quienes no saben lo asocian con algo positivo, ¿ya? Entonces piensan que en vez de estar muy viejito, algo le sucedió, e incluso, por ejemplo, cuando empiezan a bajar de peso, no se pues eran gatos obesos, porque recuerden, el hipertiroidismo no es solo de gatos que estén flaquitos, ¿ya? Porque se puede generar en cualquier condición corporal. Entonces, por ejemplo, dicen, la dieta empezó a funcionar. Antes no funcionaban todos, no sé, 3 años y ahora comenzó a funcionar porque está más delgado. Ya recuerden que todo gato que adelgaza, que sea un poquito, es para llevarlo al veterinario y hacer exámenes, ¿ya? Porque sin exámenes no vamos a poder llegar como a ningún consenso, ¿ya? Entonces, entre los signos clínicos tenemos la pérdida de peso, que sí, la mayoría de los pacientes la presentan, ¿ya? Pero obviamente quizás al inicio de los signos clínicos los pacientes pueden tener diferentes condiciones corporales, ¿ya? Entonces, es la disminución del peso, no que ellos estén más delgados, que es diferente, ¿ya? Entonces, generalmente estos pacientes después con el tiempo empiezan a perder principalmente masa muscular, ¿ya? Entonces, son pacientes que, por ejemplo, los gatos peludos, la gente muchas veces quizá, yo he visto tutores que ni siquiera los tocan, así como que no me gustan tanto los gatos, y uno los toca y están muy delgados, ¿ya? Entonces también el examen físico es esencial, y no solo revisar al paciente así como por encimita y nunca tocarle y decir, no, si está bien de condición corporal, siempre deben palpar, ¿ya? Porque en estos casos está más disminuida la condición de masa muscular, ¿ya? Y generalmente los gatos, por ejemplo, empiezan a notarse como una carita más delgada, porque también tienen menos musculatura, claro, a nivel de la carita, ¿ya? Y se le empieza a notar también la protuberancia occipital del cráneo, ¿ya? Que, por ejemplo, los perros, no sé si la gente piensa que los perros de raza tienen eso, yo digo, no, es el cráneo, ¿ya? Y los labradores se les nota mucho más. Entonces netamente, si ustedes, por ejemplo, un gato antes no se le notaba y ahora sí, es porque está perdiendo masa muscular, ¿ya? La temperatura, estos pacientes, lo mismo del metabolismo que les decía al inicio, ¿ya? Ellos tienen como una intolerancia al calor, ¿ya? Y por ejemplo también pueden haber al examen clínico que la temperatura esté más alta de lo que ustedes pensarían, ¿ya? Porque son gatos que de verdad están como energéticos, ¿ya? La poliuria y polidipsia también se puede presentar obviamente en estos pacientes porque son enfermedades endocrinas, ¿ya? La polifagia también puede estar obviamente, y son pacientes que es como tú les das comida, comen y después al rato quieren comer de nuevo y quieren seguir comiendo, y es como, ya si ya te di 3 veces y ahora sí, incluso comen en gran cantidad y comen muy rápido, ¿ya? Entonces son signos clínicos que si no hacemos una anamnesis como detallada, se les van a pasar, ¿ya? Y la hiperactividad, que es lo que les comentaba antes, ¿ya? El tutor va a pensar que el paciente está muy, se rejuveneció, ¿ya? En comparación a lo que estaba antes. Por ejemplo, vamos a empezar a ver que está más hiperactivo, que se mueve más constantemente, independiente tanto en la noche en el día, porque los gatos son más nocturnos, sí, la mayoría, pero se van adaptando como al final a nuestras rutinas, ¿ya? También se pueden presentar que cambien como la conducta de nunca haber sido agresivos a ser agresivos, ¿ya? Eso también es algo importante de reconocer como los gatos. Si la tutora le comenta que empezó a atacar gente de la nada o a otros animales, lo mismo, hay que tomar exámenes de tiroides, ¿ya? No hay que pensar quizá en rabia, porque la rabia en Chile igual tenemos pocos indicios. Empiezan a estar, por ejemplo, que se baja. La verdad que no tiende, o sea, claro, te puede porque igual va a estar como más activo como el paciente en sí, ¿ya? Se puede también porque
Por ejemplo, si antes no era tan así y ahora sí es como intenso en esa situación, claro, también es un cambio. También es un cambio como asociado a la hiperactividad, ¿ya? Y se describe como que los gatos pueden tener como unas caritas así como de que, bueno, se dice como una cara frenética, ¿ya? Por ejemplo, este gato, se ve así como asustado, no sé, así como que va a velocidad, claro, una cosa así, ¿ya? Entonces tienen ciertas facies, las facies es como uno ve las características de la cara, y todas estas patologías endocrinas tienen ciertas facies características, ¿ya? Y las alteraciones como a nivel del pelaje, ya por ejemplo pueden haber pelajes más amotados, pelajes más hirsutos, porque hay ciertas condiciones que se genera eso, o también pueden encontrar alopecias, pero se describe que las alopecias, más que el tema endocrino, es asociada a que empieza a haber un exceso de acicalamiento. Ya los gatos se acicalan tanto porque la verdad que es todo su metabolismo está alterado, que se pueden empezar a generar alteraciones como asociado a eso, ¿ya? Acá hay una listita, ya de, por ejemplo, un estudio que se hizo en varios gatitos y se comenzó como a detallar como dependiendo del signo clínico la prevalencia en esos pacientes si presentaban o no el signo, ¿ya? El más común fue la pérdida de peso. Y el crecimiento de las uñas igual. Igual les puede pasar porque al final el metabolismo genera eso, sí. Digo. ¿Hay un signo patológico en las distintas etiologías de la enfermedad? No, en general, bueno, ahí les voy a mostrar después un cuadrito de cómo ir como diagnosticando, pero la verdad que yo he tenido pacientes que no tienen ningún signo clínico y tú le tomaste 4 total y está, porque quizás lo encontrabas como al inicio, ya, pero característico yo diría quizás ya, la carita, pero igual en los gatos, no sé, de 3 a 12 años tienen sarcopenias, tienen caquexias, entonces muchos son así. Por ejemplo, mi propio gatito, el que yo le he comentado que tengo mi gatito viejito y el gordo obviamente no, pero el flaquito yo le he hecho 5 veces, le he tomado tiroides porque tiene la característica, tiene esta fascia delgada, pero yo creo que es un déficit cognitivo senil, porque él ya es como maulla todo el día, entra a la casa, sale a la casa, entonces le tomaba la tiroides y está normal, ¿ya? Entonces tampoco es como indicativo de... El bocio tampoco, la verdad, y les voy a mostrar, pero muchas veces todos estos signos clínicos se van juntando y con la anamnesis, con la historia que el tutor te comenta, ¿ya? Entonces, como les decía, lo más común es la pérdida de peso independiente de la condición corporal que el paciente tenga, ¿ya? Entonces, si es un paciente obeso, no nos impide que el paciente tenga un hipertiroidismo. Entonces, lo piensen, si les llega a consulta un gato gordito, no le tomen T4 total, aunque tenga 10 años, tienen que tomarse, porque no tiene relación una cosa con otra, ¿ya? La polifagia, los cambios como en las actividades, son como las características que más se determinan, ¿ya? Y acá había fotitos, como les decía, son pacientes más delgados, ya, si ustedes ven el pelaje está diferente, está como hirsuto, ya, y tienen esta fascia más delgada, ya, porque empiezan a perder masa muscular a nivel de la carita. Y por ejemplo, en esta imagen del medio, este gatito es antes de padecer la patología y después de padecer la patología. Entonces, ¿ven el cambio? Y si ustedes notan, estas caritas son muy similares, ¿ya? Entonces pueden ser obviamente otras condiciones. Por ejemplo, un paciente con una alteración gastrointestinal que tenga mala absorción intestinal también podría llegar a tener una alteración, ¿ya? Y acá tenemos como alteraciones a nivel del pelaje, ¿ya? También obviamente tenemos otros signos clínicos, ¿ya? El vómito, ¿ya? Dígame. Hay otros signos clínicos que se desarrollan con enfermedades crónicas. Sí, pues, es que ese. Pero la temperatura alta ya no. Ese es como, Claro, pero la desventaja es que la mayoría de los gatos no llega muy feliz al veterinario. Entonces ahí es como, pucha, será por eso. Pero claro, son cositas que nos van como uniendo para llegar a un diagnóstico. Y de hecho, un gato hipertiroideo, recuerdo que llegó al hospital por otro motivo. ¿Ya? Porque llegaron a alimentarlo, le pusieron el gastrointestino en pellets. Sí, sí, hacen eso, sí. Entonces son cositas como pequeñas que ustedes pueden ir uniendo para llegar como a un prediagnóstico, ¿ya? Porque puede que un tutor, claro, no acceda a nada, pero ustedes tienen que educar el por qué tenemos que acceder, porque si no se trata el paciente va a generar muchas otras comorbilidades, ¿ya? Entonces los vómitos tienden también a ser frecuentes, la verdad, pero se describe que podría ser más asociado a lo que conversábamos ahora, el tema que comen como más rápido, ¿ya? Igual hay un aumento en el metabolismo, entonces también puede ser asociado a eso, ¿ya? Y los signos cardiorrespiratorios es otro signo que ustedes pueden evaluar en el examen clínico. Realmente son pacientes que tienen frecuencias cardíacas muy altas, ¿ya? Y por ejemplo, también tenemos el tema gato, no es como un perro que llega feliz al veterinario, que uno intenta hacerlo como lo más cat friendly que pueda, pero por ejemplo, frecuencias cardíacas más de 240, ya tenemos como quizás empezar a preocuparnos, ¿ya? Y hay gatitos que claro, están muy aterrorizados en el veterinario y que casi ni se mueven.
Entonces, si 240 igual es mucho para un gato que quizás no se está moviendo tanto en consulta, ¿ya? Claro, los gatos chicos a veces cuesta un montón tomar la frecuencia, pero ahí yo no me voy a preocupar tanto de esta patología, sino de la que sigue, ¿ya? Y también podemos tener que puedan haber taquicardias, obviamente, como les decía, ¿ya? Y pueden haber soplos, porque también pueden haber asociadas a enfermedades cardiológicas, ¿ya? Eso como cosas que ustedes pueden evaluar al examen clínico, y obviamente si pueden haber alteraciones cardiológicas también podemos tener insuficiencias cardíacas, ¿ya? En los gatos la verdad se tiende a generar como más a manifestar asociadas a efusiones pleurales, más que el perro que es asociado como a edema, creo, ya el tema de ascitis también, dependiendo del lado que esté alterado a nivel cardiológico, ya entonces también puede llevar un gato muy viejito con efusión pleural, por ejemplo, que tendremos que descartar esta patología, ya. Los gatos hipertiroideos, la verdad se describe que también podrían llegar a generar hipertensiones, pero se dice que no tienden a ser como tan altas en comparación quizás a otras condiciones, ¿ya? Acá también tenemos el efecto que la mayoría de las veces tomamos la presión en los pacientes y existe el efecto bata blanca, que se llama, que es más descrito en humanos, que es netamente por el miedo. Porque nosotros sabemos, incluso no sé quiénes han tomado la presión, incomoda, porque te presiona mucho. Un gato que no tiene idea de lo que va al veterinario se va a asustar un montón. Por ese motivo, uno debe tomar varias veces la presión en los pacientes felinos, ya, bueno, felinos y caninos, y después sacar un promedio. Ya siempre quitar la primera medición, porque está más asociada como a que se asusta el paciente y después se va como acondicionando más a la toma, ¿ya? Después cuando le pasemos la clase como de hipertensión, le voy a como detallar eso. En perros le pasaron como esa parte de hipertensión, como tomar la presión y eso, ya. ¿Ya? Y los problemas respiratorios también pueden estar asociados a taquipnea, jadeo, la verdad, cuando ya muchas veces las condiciones están como un poco más complejas, pero recuerden, todo es porque el metabolismo basal está más alto. Y así van como desde esa premisa, es más fácil como ir sabiendo cuáles son los signos clínicos más característicos, ¿ya? Es más que nada como pensando en las futuras pruebas, ya, así como para que quizás no tengan que aprender tanto de memoria las cosas, sino que irlas como asociar, ¿ya? Entonces, acá vamos a la parte del bocio palpable, ¿ya? Se describe que aproximadamente más del 90% de los casos puede haber un bocio palpable, que es un aumento a la palpación de la glándula tiroides, ya que les decía que estaba en la zona de la tráquea, a los laditos, ¿ya? Y puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿ya? Pero que esté aumentada la tiroides no quiere decir que el paciente igual sea hipertiroideo, ¿ya? Entonces es otra condición que nos podría ir sumando para llegar a un diagnóstico posterior. Hay pacientes que tienen el signo clásico, todos los signos clásicos, pero hay otros que no. Entonces hay que ir buscando como cada una de las cosas importantes, tanto en el examen clínico y tanto en anamnesis, ¿ya? Y el que sea unilateral o bilateral quiere decir como un progreso que es más grave. Depende muchas veces de la causa, porque por ejemplo si es un adenoma puede estar en uno solo, si es un carcinoma puede estar solo. En general las hiperplasias son como más bilaterales, porque como asociada a las células en general de la zona. En cambio los otros no tienden a ser quizás más unilaterales. Ya cuando hay quistes, por ejemplo, los carcinomas que no son tan frecuentes, tiende a ser más de uno, que es algo bueno, porque para el tratamiento después ¿ya? Y incrementa la posibilidad de que el paciente tenga la condición, pero también pueden ser como otras estructuras anatómicas que estén en la zona. Podría ser un linfonodo, por ejemplo, los pacientes con linfoma, por ejemplo, tienden a aumentar todos los linfonodos de su cuerpo cuando es linfoma multicéntrico, ¿ya? Entonces son pacientes que no solo los submandibulares van a estar aumentados de volumen, sino que van a estar los parotidios, van a estar los preescapulares, todos, y no un poquito, sino que sí unos linfonodos. A mí me han tocado muchos pacientes con linfoma multicéntrico, más perros, y he visto como 2 gatos, y queda asociado a la leucemia en los gatos, ¿ya? Y en esta, miren, ustedes me van a decir después de ver el video si es unilateral o bilateral. Unilateral. Ya, entonces eso mismo, si está en ambos, obviamente se va a notar en ambos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se debe palpar la tiroides? Debemos con nuestro dedo pulgar índice pasarlo a través de la tráquea. Todos sabemos dónde está la tráquea, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos que hacerlo de arriba hacia abajo. La verdad que en muchos videos que vi lo depilaban, pero yo creo que era netamente como para que se notara más, pero se palpa. Cuando está aumentado de volumen se palpa. Pero no todos es, por ejemplo, porque este es mucho, ¿ya? Pero hay unos que son leves. Pero tú vas a notar como que algo salta.
porque ahí no debería como saltar nada. ¿Ya? Entonces ustedes van a notar que hay algo diferente. Lo que sí es importante, y si por ejemplo ya en clase, no sé, nos toca un gato con bocio palpable, no podemos estar todos revisando. ¿Por qué? Porque se podría generar una tormenta tiroidea, ya que es que nosotros por la palpación estimulemos en la glándula a generar más T4 o T3. ¿Ya? Entonces tampoco podemos hacerlo ni siquiera frenéticamente, sino que es de a poquito, ya como lo estaban haciendo ahí en el video. ¿Ya? Pues en este caso era unilateral. ¿Ya? Y se nota mucho. ¿Cuál es la condición? Yo creo que depende de la condición, pero tiende a ser como no es como blando, yo lo encuentro como un poquito más, ni duro ni blando, como entre medio. Sí, pero en general. Por eso yo les digo, palpen y revisen a todos los pacientes, porque así ustedes van a saber cómo es algo normal. Si nunca lo hacen, no van a tener cómo saber, escucha, es algo normal en esta oportunidad. ¿Ya? Por eso soy tan como repetitiva con el tema del examen clínico, la verdad. ¿Ya? En el diagnóstico, entonces, nosotros siempre deberíamos como recomendar una evaluación inicial, más si son pacientes ya geriátricos, ¿ya? Entonces, aquí debemos partir por un panel básico, hemograma, perfil bioquímico, urianálisis, para evaluar como otras cosas y otros hallazgos que quizás nos podrían decir que el paciente puede estar cursando como la patología. Ya, por ejemplo, lo más común en ver en el hemograma es macrocitosis, ya que estén como más grandes de tamaño los glóbulos rojos, ya que en general en muy pocas patologías se ve la verdad, y es por lo mismo, porque el metabolismo basal está mal. ¿Ya? También podemos tener un leucograma de estrés en algunos pacientes, ya puede haber leucocitosis, neutrofilia, la verdad, dependiendo de los casos, y también puede haber linfocitosis. Las enzimas hepáticas también pueden estar alteradas, también por lo mismo, por la misma premisa del metabolismo, pero muchas veces no son como en las otras patologías que lo vimos, como mayor a 3, ¿ya? Pero sí están un poquito más elevadas y están más reactivas, ¿ya? También pueden haber alteraciones como a nivel renal, ¿ya? Porque recuerden que ciertas etapas de la vida los pacientes empiezan a generar enfermedades crónicas. La otra semana vamos a hablar de enfermedades renales, ¿ya? Un gato de 8 o 9 años, nosotros sí tenemos que empezar a descartar estas patologías, tanto renal y de tiroides, y están también correlacionadas. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal, si aumenta la tasa de filtración glomerular. Si está bajo, disminuye la tasa también. ¿Ya? Entonces, con el hipotiroidismo se lo voy a mostrar. La tasa de filtración glomerular a nivel renal, cuando está aumentado el metabolismo, y disminuye cuando está obviamente bajo. Dígame. ¿Podríamos tener afectados en estos casos? Sí, también pueden haber, es que al final como que puede ser muchas órganos, sí. ¿Ya? Y también tenemos que hacer como radiografías, ecografías para evaluar otras causas, ¿ya? Porque recuerden, un paciente con sarcopenia que es tan delgadito, pueden ser muchas situaciones, puede ser un linfoma, puede ser un IBD, ¿ya? Entonces si nos saltamos como a estas otras partes, podemos que no lleguemos al diagnóstico adecuado, ¿ya? No sé, ahí tienen como todo el cuadrito, pero lo más común es como la macrocitosis a nivel del hemograma y el aumento de las enzimas hepáticas a nivel del perfil bioquímico, ¿ya? Entonces, las pruebas de función tiroidea son esenciales como para llegar al diagnóstico, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos acá en Chile para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque también tenemos la gamografía, que nosotros no tenemos eso, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cuáles son las cosas que sí hay disponibles, porque no me sirve decirles todas y que no las tengamos, ¿ya? Porque a mí lo que me importa es que a futuro ustedes sepan diagnosticar pacientes, más que se aprendan algo de memoria, más que una prueba, la verdad, a mí me importa que a futuro si les llega un gato, sepan identificar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, lo más importante es que en estas pruebas nosotros vamos a evaluar si hay una producción excesiva de la hormona de la tiroides, ¿ya? Y la que más se utiliza es la T4 total felina, ¿ya? Es la que es como tiende a ser más específica en comparación quizás a otras. La desventaja es que cuando la condición es leve, puede que igual le salga en los rangos. Esa es como la complicación acá al menos. Y lo otro en Chile es que la técnica ideal que se debería realizar este estudio es por radioinmunoensayo. Y acá en Chile nosotros tenemos quimioluminiscencia, ya que igual se acerca un poco al diagnóstico, pero no al 100%. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos disponible, ¿ya? Entonces los rangos van a variar como del laboratorio, porque recuerden que uno manda después al laboratorio estas cosas, ¿ya? Y les van a mandar un informe con todo, e incluso cada laboratorio, si ustedes ven, igual tienen sus rangos. Una vez yo pregunté porque a veces eran como muy diferentes un rango y los otros, era porque dependían de la literatura que lo habían sacado. Y si uno ve abajito de muchos de los informes de laboratorios, te dice así como referencias de tal libro.
Y después me empecé a dar cuenta de eso, era que algunos eran de libros como muy antiguos, de patología clínica, sí, ¿ya? Pero eran muy antiguos en comparación a los otros. Entonces ahí también tienen que ustedes saber como cuándo es normal y cuándo no es. Por ejemplo, la enfermedad renal, en los gatos desde 1.6 de creatinina ya es un paciente renal, ¿ya? Y en muchos de estos exámenes sale desde 1.8. Entonces si uno no sabe eso, va a subdiagnosticar a ese paciente que ya tiene una condición renal. Y cuando ya está alterada la creatinina, ya hay un 75% de los nefrones que ya están alterados. Entonces también es importante saber eso, ¿ya? Entonces los rangos fluctúan entre 1.5 a 5, ¿ya? Pero lo ideal es que el paciente esté entre 2.5 a 3.5, ¿ya? Más de 3.5 se indica que ya es como diagnóstico de la condición, ¿ya? La T4 libre, nosotros acá, si ustedes por ejemplo ven la lista como de los exámenes que pueden solicitar en el laboratorio, les va a salir. No sé si ya lo han visto, pero sale la T4 libre, sale la T3, salen todas esas, ya, pero no nos sirve la verdad porque se debería hacer, esta sí es estricta que debe ser por diálisis de equilibrio, ya, y esa metodología nosotros acá en Chile no la tenemos, ¿ya? Por diálisis de equilibrio, igual está ahí anotadito. ¿Ya? Entonces no nos sirve la verdad para identificar. Lo que sí se describe que si, por ejemplo, la T4 total nos sale como normal y el paciente tiene mucha signología clínica asociada, sí podríamos quizás asociarla a la T4 libre para sacar como un resumen de las dos cosas, ¿ya? Pero la verdad que no se tiende a solicitar. Y la TSH, la desventaja es que no existe TSH felina. Solo hay canina, ¿ya? Entonces, en la mayoría, por ejemplo, la T4, en hipertiroidismo uno no la pide, ¿ya? Porque no te va a entregar como mucha información, ¿ya? Y entonces, en este momento debería estar la T4 alta o baja, en el hiper. Ya, súper. ¿Ya? Y las pruebas adicionales, la verdad que no se tienden a hacer, ¿ya? Nosotros llegamos como hasta aquí con el diagnóstico. Ya, pero igual los dejo porque, por ejemplo, uno nunca sabe, van alguna vez a trabajar a otro país y van a saber, porque si tienen todas estas cosas, ¿ya? Profe, Dígame. entonces, si mi paciente, yo veo toda la signología, pero está normal. Ya. ¿Qué hago? No tengo muchas como pruebas. Sí, acá después le voy a mostrar. ¿Ya? Sí. Y lo otro ideal, y es como el diagnóstico definitivo de un hipertiroidismo, es la gamografía tiroidea. Pero nosotros acá en Chile no la tenemos. Lo que estudié decía que en el pasado se hacía en la Universidad de Chile, pero ya después de mucho tiempo no se hizo, porque igual tiene como contraindicaciones asociadas, me imagino, como al medio ambiente, parece que leí, ya, pero acá no se hace. Pero igual, insisto, si se van alguna vez a vivir a otro país, quizás puede estar disponible, ¿ya? Entonces, lo que hace es que al paciente se le administra un yodo radiactivo o el tecnesio, ¿ya? Que son como sustancias radiactivas. Entonces, posterior a que se administra eso, al paciente se le van como sacando, se llamaba que era como una cámara de gamografía, ¿ya? Que se van sacando como muchas fotos a la vez y va evaluando qué zonas del paciente capta yodo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, está más negrito. ¿Y qué hay ahí? En esa zona del cuello. Está la tiroides, ¿ya? Entonces, ese paciente está captando en ambas glándulas tiroides el yodo o este yodo radiactivo o el tecnesio, que hace como lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual está alterado, ¿ya? Porque en general un paciente normal no se debería notar así, no debería incluso notarse nada. No creo que no puse ninguna imagen normal, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para, bueno, en otros países, porque acá no lo tenemos, nos sirve para evaluar si hay tejido tiroideo ectópico, que haya en otra parte, ¿ya? Porque puede pasar que incluso la tiroides no se sienta como en la zona donde debería estar, porque puede estar más a nivel del tórax, ¿ya? En algunos pacientes se describía que también podía pasar. Entonces, si por ejemplo vemos esto mismo más hacia abajo, estamos indicando que sí hay un tejido ectópico en el paciente. Lo otro que también se describe que es útil para hacer, antes de hacer una tiroidectomía, que es extirpar la tiroides, ¿ya? Acá nosotros tenemos que hacerlo como a ciegas, porque no tenemos este método, claro, de diagnóstico que es como el ideal, ¿ya? Y la ecografía tiroidea, la verdad, no reemplaza la anterior, pero sí nos ayuda, ¿ya? Nos ayuda netamente como para evaluar cuánto mide, si hay, por ejemplo, algún nódulo, algún quiste, los adenomas o son los hiperplásicos, entonces también es importante. Lo que sí, no cualquiera lo hace, ¿ya? Yo la otra vez estuve buscando para un paciente y en Bedpoint creo que lo hacían solamente, que lo hacía Daniel Sáez, pero muy poquito lo hacen. Claro, ecografía de tiroides, sí. ¿Cómo?
Claro, sí, en Ecovet también, porque ellos se dedican como, pero no es como que cualquier colega que se dedique a imagen la haga, ¿ya? Entonces hay que buscar también, hay que buscar quiénes lo hacen. Los dos centros son los únicos que... Sí, lo más probable es que ellos ya son, la Claudia Espinosa es sequísima, así que, sí, ¿ya? Entonces también es importante saber que sí nos ayuda. Ya si ustedes notan un bocio palpable, tomamos T4 total, está alta, necesitamos evaluar si es solo hiperplasia o si hay, por ejemplo, alguna masa. Y ahí para eso nos sirve como la ecografía. Y acá, mira, me gusta más es un cuadro diagnóstico de cómo nosotros podemos ir como diagnosticando dependiendo de todo lo que yo les comentaba. Porque puede que le llegue el gato típico hipertiroideo o puede ser que el gato tenga una sola situación que nos diga quizás está pasando algo a nivel de la tiroides, ¿ya? Entonces, en el primer grupo se dice que es el paciente que tiene signos clínicos clásicos, ¿ya? Y que si no tomamos la T4 total está elevado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese paciente? Comenzar a tratarlo. No debemos pensar nada, no debemos tomar nuevamente la T4, bueno, después sí para control, pero para empezar un tratamiento no se debe pensar más que nada, ¿ya? Si el grupo 2, por ejemplo, este paciente tenemos, la clínica está normal, no tiene ninguna signología asociada, la T4 también está normal, ¿ya? Pero puede tener como alteraciones, como comorbilidades no asociadas a la tiroides, pero sí que quizás nos pueda como indicar que algo está sucediendo, ¿ya? En esos casos nosotros esta tiroides deberíamos tomarla sí o sí 2 a 4 semanas después, porque recordar que las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad podría llegar a bajar las hormonas tiroides, ¿ya? Porque el metabolismo no va a estar adecuado, pero no quiere decir que el paciente no tenga alta esa tiroides. Entonces quizás hay que controlar primero esta patología y después volver a tomar la tiroides, ¿ya? Y bueno, acá dice que se debería considerar la gamografía, pero ya sabemos, nosotros no la tenemos, ¿ya? Y el grupo 3 es un paciente que no tiene signos clínicos, ya que la T4 está normal, pero tiene bocio palpable. Entonces lo mismo, deberíamos revisar y deberíamos tomar entre 4 a 6 semanas después una nueva muestra, ¿ya? Y el grupo 4 es subclínico, ya no tenemos signos clínicos y está elevada la T4, que también puede ser esos casos y por eso son tan importantes los exámenes preventivos, ¿ya? Sin examen preventivo no tenemos cómo hacerlo. Y porque en un hemograma y un perfil no nos van a salir muchas cosas, la verdad, ¿ya? Y lo ideal es tomarla después de 2 semanitas y evaluar si está elevada. Y si lo está, sí o sí debemos tratar, no debemos esperar nada, ¿ya? El grupo 5 es un paciente que tiene signología clínica, que está elevada la T4 y que también tiene otras alteraciones concurrentes, ¿ya? Y ahí también es importante, tenemos que tratar el tema de la tiroides, pero también tenemos que tratar las comorbilidades, ¿ya? Una desventaja del tratamiento, muchas veces estos pacientes tienen una edad avanzada y podemos tener hipertiroidismo y podemos tener también enfermedad renal crónica, ¿ya? Como aumenta la tasa de filtración glomerular por el metabolismo, los pacientes a los exámenes del perfil bioquímico no muestra signología. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración está bien, porque tiene hipertiroidismo. Entonces nosotros tratamos al paciente y empieza a manifestar lo que realmente el paciente tenía al perfil bioquímico, ¿ya? Entonces eso ¿por qué es importante? Porque los tutores a ustedes les van a echar la culpa. Claro, le dio el tratamiento para el hipertiroidismo y mi gato generó enfermedad renal crónica. Y no es así, el gato siempre la tuvo, solo que estaba enmascarada por el aumento en el metabolismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, súper. Y en el tratamiento existen diferentes alternativas, cada una de las alternativas la verdad tiene beneficios y tiene desventajas, bueno, como todas las terapias en general, ¿ya? Y también tenemos que tener en consideración que los pacientes pueden tener otras alteraciones como concomitantes, como la enfermedad renal, como la estábamos conversando recién, la hipertensión sistémica y problemas cardiológicos. Entonces ahí también tenemos que saber hasta cuándo tratar, porque si quizás descompensamos más otra cosa y el tutor no quiere que se descompense el tema renal y que siga con hipertiroidismo, y es decisión del tutor, la verdad, ¿ya? Tenemos diferentes opciones, entonces tenemos el yodo radioactivo, ¿ya? Que lo que se hace al paciente se expone a este yodo, ya se administra y este yodo radioactivo comienza a destruir las células que están hiperactivas a nivel de la tiroides, ¿ya? Por ende, ese tejido empieza a morir de cierta forma, ¿ya? Y las desventajas es que el gato debe permanecer hospitalizado. ¿Por qué? Porque él radia yodo.
ya este yodo como radioactivo, ¿ya? Entonces él debe estar semanas a meses, incluso a veces hospitalizado, pero en instalaciones adecuadas, porque incluso son así como de vidrio, porque los tutores los van a ver, igual, lo pueden ver como por el vidrio, pero no lo pueden tocar ni nada, ¿ya? Pero es como el tratamiento más adecuado de hacer, porque los pacientes, la verdad que llegan a una condición eutiroidea, que están normales, ¿ya? Entonces es como importante. Pero acá no lo tenemos. Antes lo hacía la doctora Lina Sanz, pero hace muchos años. Hay una tutora ¿Ya? que trabajaba que fue a Argentina. Sí, en Argentina se hace, sí. Y el lado del gato está... Sí, pues, incluso esa es la ventaja en comparación con los otros tratamientos, que claro, sí. Pero tiene que estar un tiempito netamente porque los humanos no debemos estar como expuestos a estos componentes, ¿ya? Y por eso es muy bonita esa imagen. ¿Ya? Pero esa es como la desventaja, la verdad, el alto costo acá en Chile, que no lo tenemos disponible, y la necesidad de hospitalización, ¿ya? También tenemos el tratamiento médico, que acá en Chile es el que el más se utiliza, ¿ya? Tenemos opciones de carbimazol, metimazol y tiamazol. La desventaja que acá en Chile solo tenemos uno, ¿ya? Que es el tiamazol, que es el tirosol. ¿Ya? Entonces también es importante saber que no podemos, por ejemplo, le podemos hacer una receta de carbimazol o metimazol porque no lo tenemos, ¿ya? Pero el metimazol y el tiamazol son muy similares ambos, solo son como de la misma familia, pero de diferentes principios activos, ¿ya? Las dosis, la verdad que de ambos fármacos es la misma, ¿ya? Es de 1.25 a 2.5 miligramos por gato. Recuerden eso, no miligramos por kilo, ya que eso también es importante. Por eso le dejé como el tirosol de 5, que es el que más se utiliza, porque muchas veces la mitad o un cuarto, ¿ya? Y se debe dar lo ideal 2 veces en el día, nunca darlo solo una vez en el día. Bueno, después quizás cuando ya el paciente esté más estable, pero siempre lo ideal es hacerlo cada 12 horas para ir evitando como los efectos adversos de una dosis un poco más alta, ¿ya? Y la ventaja de esto que es irreversible, o sea, es como que nosotros podemos quitarlo, ¿ya? Porque esto obviamente el paciente ya no se puede revertir la situación, y obviamente es una situación positiva, porque no va a generar el cuadro. En si nosotros vemos que el paciente está quizás descompensando mucho del cuadro renal, sí podríamos quitarlo, ¿ya? Pero ahí queda como a criterio de cómo está el paciente en ese momento y lo que desee también el tutor, porque al final siempre son decisiones como en conjunto, ¿ya? Y la eficacia, la verdad que es súper positiva, los pacientes responden muy bien, ¿ya? Pero la desventaja es que muchos tutores nos cuesta darle pastilla a los gatos, ¿ya? Pues incluso los gatos, tú tomas la caja y el gato se va a ir a esconder porque ya sabe que le toca la hora de la pastilla, porque los gatos son muy inteligentes. El perro, no sé, no me refiero a inteligencia, pero los perros no son tanto de rutinas, los perros como que son diferentes, son más dispersos, pero los gatos no, pues los gatos saben que si tú tomas el churro es por algo, si lo asocias como al tema de la pastilla, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez para una tesis leímos un estudio que era del 2023 y que lo que más costaba en los tratamientos era darle la medicación a los gatos, porque se daban cuenta, porque por el sabor empezaban a presentarse alorrea y la gente piensa que se intoxicó el gato y hay que explicarle que no, que es solo por el sabor, que ellos empiezan a salivar y ellos salivan para eliminar ese sabor pronto de su boca, no es por ninguna cosa más, ¿ya? Entonces es como complejo dar todos los días una pastilla. Hay algunos que funcionan muy bien, sí, y es la terapia que tenemos más en Chile también, ¿ya? Pero ahí va a depender netamente de lo que también el tutor pueda como llevar a generar en el tratamiento, ¿ya? Y también es importante si por ejemplo el paciente tiene un carcinoma, esto claro, nos va a ayudar a bajar solamente los niveles, pero no a manejar la neoplasia. Y entonces ahí queda como, lo ideal siempre es hacer quizás los otros exámenes, pero nosotros acá no los tenemos. Entonces ahí quedamos quizás un poquito como en desventaja quizás de otros países, ¿ya? Y también puede generar algunas alteraciones, por ejemplo, principalmente puede empezar a generar como dermatopatías, ¿ya? Y si sucede hay que descontinuar, hay que suspender el fármaco, ¿ya? Porque hay pacientes incluso que las alteraciones son muy severas y puede generar trastornos también gastrointestinales como vómitos y diarreas, ¿ya? Si es un paciente que no tolera, van a tener que buscar otra opción, obviamente que tengamos disponible. Bueno, y Argentina no está tan lejos tampoco, y hay gente que de verdad que hace muchas cosas por sus animales, ¿ya? También tenemos la tiroidectomía quirúrgica, que esta es retirar la tiroides, ¿ya? Pero como les decía previamente, nosotros no tenemos mamografía, entonces no sabemos si es solo una hiperplasia, si por ejemplo están las dos comprometidas, si está una, entonces ahí quedamos como un poquito en desventaja con esta condición, ¿ya? La otra desventaja de esta cirugía es que, bueno,
No. Al inicio de la clase estaba la fotito de la tiroides y arribita teníamos dos glándulas que son la paratiroides, ¿ya? Entonces muchas veces cuando retiramos la tiroides, y si no es un médico como experto en el área, porque lo ideal es que sean como médicos que se dedican a la cirugía oncológica. Hay muy poquitos colegas que lo hacen, ya, entonces no es cualquiera que lo pueda hacer. Podemos retirar la paratiroides y podemos empezar a generar alteraciones a nivel del calcio. Ya, entonces estos pacientes también van a tener alteraciones asociadas a eso. Entonces hay que estar pendientes de esa situación también. E insisto, yo creo que estamos en desventaja con esto porque no tenemos gamografía. Y si por ejemplo el paciente tenía un tejido ectópico tiroideo, no nos va a servir de nada. Va a seguirse generándose en la condición, ¿ya? Entonces, no sé si hay, yo creo que queda criterio como de el global del caso clínico, ¿ya? Y de la expertise también de los... Sí, igual sirve, pero la ecografía muchas veces no te va a identificar como, con exactitud cómo capta el yodo esa glándula. Ya es como, claro, está más grande, pero más allá no sabe. ¿Ya? Lo otro que los signos clínicos también van a ir variando en relación a los rangos del aumento de la tiroides. ¿Ya? Puede ser más leve si está más bajita, o puede ser muy alto, pueden ser como más signos clínicos si está muy elevado. ¿Ya? Pero generalmente siempre se describe, si la T4 total está alta, de verdad está muy alta. Es como muy característico, no se les puede como pasar por alto una tiroides de 5, por ejemplo. Ya el paciente está generando una condición. ¿Ya? Y tenemos la terapia dietética, ya que es con el HILS YD, ya acá en Chile lo tenemos, ya, pero la desventaja es que, por ejemplo, los niveles de la tiroides no las baja rápido. En comparación, por ejemplo, la tiroidectomía la baja muy rápido, así como a las 48 horas, ¿ya? El tema del tirosol se demora un par de semanas, como 3 o 4 semanas en normalizarse. Igualmente, acá se me había olvidado comentarles que nosotros debemos hacer un control. No debemos darle una dosis y olvidarlo, y ese paciente nunca más volvió. Debemos comenzar la terapia y entre 3 a 4 semanas sí o sí debemos repetir la T4 total para evaluar si hay que subir o bajar la dosis de tirosol. ¿Ya? Entonces eso también es importante, no le podemos dejar la dosis para siempre. Y el YD, entonces, como para estos casos que los tutores la verdad no van a acceder a nada más porque no quieren, o pacientes renales que no quieren como que se descompense de eso, y los pacientes, la gente como ve bien al gato que está más activo también dice, pucha, ¿para qué si está bien mi gato? Entonces es como un poco complejo, y le podemos dejar como la opción D, para como no sentirnos mal nosotros que no le dejamos nada, ¿ya? La única situación es que el tutor no le puede dar nada más al gato, es solo el alimento. ¿Ya? Porque si no se va a generar alteraciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan del tema dental que yo les decía que existe no era el plaque off? Sí, el plaque off, que era en base a algas, no se puede dar en estos pacientes, porque tiene yodo. Ya ese está contraindicado, incluso si ustedes leen el prospecto, está contraindicado en pacientes hipertiroideos. ¿Ya? Entonces también es importante. Y hay que recordar que el hipotiroidismo iatrogénico sí se puede generar con todas estas causas. ¿Qué quiere decir? Que hemos eliminado tanta glándula tiroides que empiezan a bajar los niveles, ¿ya? Y acá les dejé como ventajas y desventajas. Hipotiroidismo, sí, porque es iatrogénico. Tú lo generaste con la terapia que tú elegiste, ¿ya? Y acá hay desventajas y ventajas de cada uno como de las condiciones, ¿ya? Y acá lo mismo. Les dejé como de otros fármacos, las dosis para que las tengan, las otras, y el pronóstico hoy en día la verdad que es mucho mayor en comparación al pasado, ¿ya? Porque yo siento que se hace una mayor medicina preventiva, ¿ya? Se descubre con más tiempo, es más fácil tratarlo, y la única desventaja es que quizás la adaptación entre tutor y gato es un poco complejo, pero hoy en día con los snacks la verdad que nos ayuda mucho, ¿ya? Los churros, hay gatos que ni siquiera se dan cuenta, yo le metía como la pastillita dentro y le empezaba a dar y se la ponía. Profe, en el caso de la tiroidectomía, después no tiene que ver con suplementación de... Depende del caso. La mayoría no, pero incluso a veces tenemos que dar calcio, porque quedan con hipocalcemias. Si es que no se hizo bien, o si estaban alteradas también la paratiroides, porque hay casos que sí se pasa. Pero insisto, yo acá en Chile yo encuentro que no tenemos como esa 100% de certeza de que no haya otra condición generando el cuadro, porque no tenemos la radiografía. Pero porque en el caso, por ejemplo, lo que pregunta la compañera de la tiroidectomía,
siempre hay como dos tipos, o sea, la que es como radical Claro, unilateral y bilateral. y Sí. la que deja de repente, como se llama, un remanente de Claro, la cirugía, sí. que eso podría quizás dejarlo como eutiroide un tiempo. Claro, sí. Pero finalmente si hacen, por ejemplo, una radical y sacan completamente la tiroides, un paciente que va a quedar hipotiroidismo. Claro, ahí habría que suplementar. Es que eso es lo que Sí, pregunta ella. sí, pues, ahí si habría que después de eso suplementar, hay que sí. suplementar con... Sí, ahí habría que suplementar, pero muchas veces no se hace como bilateral, la verdad, ¿ya? Porque como no tenemos como estos exámenes para evaluar bien, adecuadamente la zona, como que al final yo encuentro que no se debería hacer bilateral. Ya siempre es unilateral porque, por ejemplo, si hay un carcinoma o si hay un adenoma, generalmente es unilateral, ¿ya? Entonces es más fácil que, claro, saques esa, ¿ya? Pero como no tenemos esto, no, yo no haría bilateral. Ya, pero no sé, incluso si lo hacen mucho, pero sé que lo hacen como quienes se dedican a cirugías oncológicas. ¿Ya? Entonces, como les decía, el pronóstico es mucho mayor que en el pasado. ¿Ya? Los pacientes generalmente es como está estable la condición, si obviamente le dan los fármacos todos los días, se tiene que dar todos los días, no deben dejarlo de darlo en ningún momento porque son terapias crónicas. ¿Ya? Al tutor ahí hay que explicarle, no sé, de cualquier forma, pero que no puede no darla. Y muchas veces también la complicación son como las comorbilidades de la situación, ¿ya? Porque como genera muchas alteraciones en los órganos, puede ser que quizás ya el hipertiroidismo está bien, pero puede ya haber generado, no sé, pues una cardiomiopatía, una hipertensión y quizás hasta fallecer de eso, ¿ya? Pero hoy en día el pronóstico es mucho más positivo que en el pasado. La única desventaja es que no tenemos todas las terapias que en otros países existen. Creo que estamos en la hora. Ya. Sí. A las 11 entonces.